Estamos en el Alvear Palace Hotel, donde se está realizando la 19 emisión del Council of the Americas. Aquí hablamos con destacadísimos líderes empresariales y también del ámbito político, que nos contaron qué desafíos enfrenta una Argentina en un ámbito de altísima incertidumbre. ¿Qué necesita nuestro país para insertarse nuevamente al mundo y generar lo que más necesita? Credibilidad para atraer inversiones. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Mario Greenbank, que es presidente de la Cámara de Comercio y de Servicios Argentina, por supuesto. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy contento de poder conversar hoy con vos. Una retomada después de la pandemia, ¿no? 19 años del Council of the Americas. Por un lado, la continuidad y por el otro lado, el desafío de volver a plantear un debate en momentos de altísima incertidumbre para nuestro país. Sí, por supuesto. Primero, el enorme placer de volver a la presencialidad, la responsabilidad de continuar organizando, como bien decís, esta jornada después de 2 años de hacerlo de control remoto, porque nunca perdimos la continuidad. Y en un momento difícil para la Argentina, como yo decía, un país golpeado, herido, pero nosotros necesitamos levantarnos todos los días, producir y seguir imaginando herramientas para revertir esta situación de nuestro país que de muchas décadas, vienen muchas décadas atrás, y esto es la única manera de salir adelante, y yo no me voy a cansar de repetirlo, es con un sector privado cada vez más grande, pero para eso se necesita clima de negocio, se necesita que el gobierno de turno vea en el empresario, fundamentalmente en el sector privado, el único que tiene la capacidad de generar los puestos de trabajo que necesita nuestro país y de generar la riqueza que necesita el país. Susan Siegel, que es quien desarrolló y llevó adelante el Council of the Americas, además de haber tenido una extraordinaria experiencia en el mundo de las finanzas a nivel internacional y desde New York. How are you, Susan? I am well, thank you very much, and thank you for speaking with me today. Well, thank you for having us. What do you think about this 19th Council of the Americas, where you managed to reunite some top leaders, politicians, governors, and as well the main business community? I think the conference went really, really well. We were really pleased. We had many more people present than we thought we would have in terms of physical presence. We don't have our numbers yet for our virtual side of this, but I'm sure they're going to be large. And I think that there was a critical mass, and we talked about the issues that are important, the opportunities, the challenges, but the opportunities that Argentina has in front of itself over the next several years. Uncertainty is one of the words that is ruling our time. What are your expectations for the future? And do you see that the private sector and the public sector can work towards together
for the well-being of our countries? First of all, there's, as I said in my speech, there's uncertainty in the world, right? Absolutely. We have rising interest rates. We have markets that are repricing themselves. We have inflation, not just in emerging markets, but also in the United States, which we really haven't had since the 1980s. Absolutely. So we all have challenges in the global markets. In Argentina, I think that there are challenges, but there are so many opportunities. And I think this morning we really had a good discussion of what does Argentina have? What does Argentina have that the world wants? And they have energy, they have food, they have critical minerals such as lithium and copper, which are going to be critical as we look towards clean energy. They have services, they have technology, and so and they have amazing entrepreneurs. And so the opportunity for Argentina is enormous. And I think that's what we tried to frame today. And we also tried to talk about how important the United States, the relationship Absolutely. between the U.S. and Argentina is. It's founded on democratic principles, on long-term partnership, and now there's this enormous opportunity for us to work together again because we have common areas that the world needs. ¿Qué necesita la Argentina para volver a insertarse al mundo? Creer en el mundo y creer en una política de apertura. ¿En cuánto tiempo crees que eso deberíamos Muy importante plantear las elecciones. plazos largos? Es muy importante las elecciones del año que viene. Esas son muy importantes. De ahí se puede empezar a hablar. Ha sido una de las personas que más impulsó el desarrollo de los vínculos comerciales con Brasil y Argentina, incluso organizando desde la presidencia de la UIA un seminario que reunía a los presidentes de los dos países. ¿Cómo analizás la relación bilateral y qué expectativas tenés en un año clave para el Brasil por el cambio y las elecciones presidenciales y también otro año clave para la Argentina a vísperas del 2023? Bueno, vos sabés lo que yo pienso de Brasil. No solamente esta cumbre, sino que cuando fui ministro de la Producción en el año 2002, uno de los periodos de mayor crisis de la Argentina, junto con Sergio Amaral, que era el ministro de Desarrollo de Brasil, de Cardoso, por primera vez los dos países, los dos gobiernos, conjunto con nuestros empresarios, viajamos a China. Y ojalá se hubiera repetido, porque la fuerza que nos da a Brasil y Argentina juntos ir a mercados tan importantes como el chino es importantísimo. Creo que esto está en la agenda de Sergio Massa y del gobierno, la agenda con Brasil. Tenemos un embajador que ahora vuelve a Brasil, como Daniel, que ha trabajado enormemente en esta relación. Yo ya tuve 3 reuniones desde que yo asumí, donde vamos a profundizar ese camino que él desde allá y yo acá desde el Ministerio saquemos las trabas para que siga el crecimiento de la relación bilateral. Y yo llegué y con Daniel armamos una línea de crédito con el BNDES y el BIS, el banco que yo presidí hasta ahora, donde tuvimos un incremento del 40% del intercambio entre los dos países. Así que no dudo que este gobierno, ese es el camino. Y fíjate que en un periodo eleccionario, como tiene Brasil, Daniel tuvo la capacidad para poder equilibrar entre los dos sectores, el de Bolsonaro y el de Lula, que eso es todo un crédito para la Argentina. ¿Expectativas para el 2023 y cuáles son las metas que usted se ha puesto? Primero, para este año es estabilizar las variables económicas, es lo que ha hecho Sergio a partir de los de las 3 semanas que asumió. Era imposible poder pensar de futuro cuando teníamos los pronósticos que teníamos, que Argentina defaultearía en pesos, de que el dólar se iría a 400 pesos. En ese clima era muy difícil pensar en el futuro. Bueno, lo que se ha hecho ahora es estabilizar. En el caso mío, mi responsabilidad es que no caiga a nivel de actividad.
garantizar este año 90.000 millones de dólares de exportaciones, con un saldo de la balanza comercial entre 12 y 13.000 millones, como tuvimos el año pasado. Con Brasil estamos teniendo una muy buena relación en la balanza y Brasil va a ser clave. El sector mío, sector industrial, está muy ligado a la actividad de Brasil. Cuando a Brasil le va bien, a nosotros no va bien. Argentina se recupera en un 0,5% o 0,25% cada vez que Brasil crece un punto. Ahí está. Y Brasil espera este año por arriba del 2% de crecimiento. Y nosotros también esperamos, y el tema del sector automotriz ha sido un ejemplo de complementación. Así que bueno, tenemos que seguir, pero no cabe duda que la relación es prioritaria y los actores que hoy están funcionando, como el embajador nuestro en Brasil, y en mi caso, a través de mi secretaría ahora de Industria, estamos absolutamente compenetrados, que ese es el camino. ¿Qué importancia tiene que la Argentina tome conciencia de la integración en la región, que fue uno de los temas que se plantearon o se plantean en este Council? No, es clave, ¿no? Primero que es importante volver a integrarse físicamente acá. Segundo, que el Council trabaja mucho para la integración con Estados Unidos y entre los países de Latinoamérica y ha sido consistente durante muchos años. Creo que es un foro único en algún sentido, que tiene acceso a todos los gobiernos, a oposición y establishment, a los empresarios, o sea, es un lugar de diálogo. Creo que más importante, además de las charlas, digamos, que tienen lugar, lo importante también es el networking general. Vos planteabas algo importantísimo, que es que hay ejes principales de desarrollo de políticas de gobierno que no tienen que ver con el gobierno de turno. ¿Cómo se logra en una Argentina que tiene un nivel de incertidumbre tan alto, una inflación cercana a los 3 dígitos y un Estado sobredimensionado, volver a reinsertarse para generar políticas viables en el comercio regional e internacional? Es muy difícil porque acá en la Argentina la política tiene mayor prevalencia sobre la economía que en otros países de la región. Encontramos otros países de la región que tienen grandes problemas políticos, como podría ser Perú, y sin embargo la economía está mucho más estable. Lo mismo Chile. Chile está por llegar están por hacer el 4 de septiembre un referéndum clave donde van a modificar la Constitución, pero la economía prácticamente no se afecta. Argentina tiene el gran problema que todos los impactos políticos afectan la economía directamente y por eso estamos en esta situación donde vivimos el día a día, donde la coyuntura no nos permite mirar más allá. La moneda de mayor denominación de la Argentina es de $3.30, es decir, papel moneda, ¿no? ¿Cómo se logra revertir algo que nos deja muy desacoplados de lo que el mundo necesita? Hoy lo que ocurre es que Argentina tiene, como decías vos, alta inflación, pero sobre todo tiene un gasto público muy grande. El gasto público se duplicó de 20 a 40% y los ingresos no fueron en la misma medida. O sea, se trató de aumentar los impuestos todo lo posible, pero entonces estamos en una situación donde tenemos un gran gasto público e ingresos solamente generados a través de un sector que paga la gran mayoría de los impuestos. Con lo cual es una situación como, es una especie de... Como dicen los americanos, non-win situation. Claro, una situación donde no tenés posibilidad de ganar. Tenés que bajar el gasto público y eventualmente, una vez que bajes el gasto público y logres algún equilibrio, empezar a ver cómo lográs un sistema impositivo más eficiente. Las cosas que hay que hacer en la Argentina no son más distintas de las que tienen que hacer los demás países. Lo que ocurre es que en la Argentina no las hacemos. No hacemos cambios estructurales de fondo y pasan los años y cada vez estamos, como decía Larreta recién, un escalón más abajo. Las empresas norteamericanas tienen una larga ascendencia en nuestro país, con inversiones fuertísimas y siempre son conocidas por estar entre los primeros puestos de los mejores lugares para trabajar. ¿Cómo ves la relación entre las empresas americanas y argentinas y sus expectativas para un año próximo que será de elecciones? Bueno, Argentina, primero las empresas americanas son el primer inversor en la Argentina, así que eso ya de por sí es muy importante. Yo que soy presidente de AmCham te digo que prácticamente todas las empresas americanas están congregadas en AmCham y AmCham representa el 19% del PBI del país, con lo cual es un número enorme. Son 640 empresas, la mitad son americanas. Yo creo que
lo que tenés que lograr es de vuelta, es lo básico, es ir a las fuentes, es hacer los deberes estructurales para los cambios que necesita Argentina, bajar el gasto público, eficientizar, como te decía antes, la parte impositiva, integrarse más con el mundo, pero no tanto en palabras realmente, sino en hechos. También un poco citando a algunos de los que hablaban hoy, Argentina tiene un volumen de exportaciones muy bajo comparado con otros países. Por ejemplo, nosotros estamos en la exportación de servicios. Por un lado, este es un país que tiene una gran capacidad para eso, un gran potencial, pero el Estado no está presente en la ayuda de eso. La ley del conocimiento funciona muy mal y eso que fue una ley aprobada entre todos los partidos políticos, no solamente el gobierno, y sin embargo no logra arrancar. Entonces creo que hay que ser más consistente, tener líneas más simples y tratar de cumplirlas, que es lo que vienen haciendo los países. Los números le dan a pocas personas y a pocos estados y a pocas instituciones en Argentina en este momento, porque obviamente estamos viviendo en un sistema de economía totalmente enfermo con la inflación que tenemos, no es de ahora, esto es desde hace muchos años, pero tienen que entender que los estados, sobre todo la provincia de Mendoza, que no es una de las provincias beneficiadas por la nación en cuanto a los recursos o las atribuciones de fondos discrecionales, estamos últimos en la tabla. Nosotros, en base a austeridad, en base al manejo de la cosa pública con muchísima responsabilidad, podemos llevar a estos niveles de aumento a los empleados públicos, pero también lo estamos haciendo sin aumentar un solo impuesto, sino que hemos bajado a 64 actividades los impuestos de ingresos brutos en Mendoza. Todo eso lo estamos haciendo porque también necesitamos que haya empleo privado para el crecimiento. Así que bueno, esperemos llegar a un buen resultado y, como siempre, convocar a la sensatez. ¿Cómo lo ve a Massa, gobernador, las propuestas, las medidas que está tomando el ministro de Economía? Bueno, ¿alcanza, falta? A mí me gusta verlo a Massa activo en esta situación que estábamos en el país. Realmente estábamos los argentinos con mucha desesperanza. Ojalá que a Massa le vaya muy bien. Yo pertenezco a un espacio político distinto al del ministro, pero por sobre todo tiene que estar la Argentina. Desde Mendoza, desde mi posición, yo voy a ayudar en todo lo que sea necesario para que le vaya bien. Obviamente, de la provincia no tenemos herramientas económicas importantes más allá del presupuesto. Todas las herramientas económicas son del gobierno federal, la política monetaria, la política exterior. Pero bueno, como argentino lo estoy hablando y como gobernador de una provincia importante de la Argentina, ojalá le vaya bien. En este Council of the Americas, que es el 19, se puso especial foco en la necesidad de volver a insertar a Argentina al mundo, más allá de los planteos políticos. ¿Qué rol le cabe la relación argentino-brasilera, ¿no? Y la posibilidad que tiene Argentina de crecer de la mano de Brasil? Yo creo que es un rol muy importante, digamos, Argentina y Brasil son un socio estratégico de la mano de las nuevas energías, de esta transición energética que tenemos que pasar todos los países. Me parece que el foco está puesto en eso, tanto la minería como el petróleo y demás son desarrollos en conjunto que podemos hacer con nuestro hermano país. ¿Cuáles son las oportunidades que ve de la mano del agro? Bueno, nosotros, si bien fabricamos tractores, las oportunidades del agro son muy grandes. Argentina tiene mucho para crecer. Venimos con un desarrollo de tractores muy importante en la Argentina y en la región especialmente. Pero también nuestra planta se dedica a todo lo que es la parte vehicular, transporte de pasajeros y camiones. Claro, camiones. Exactamente, y la parte que está traccionando mucho hoy en día es los camiones 4x4, como también toda la parte agrícola con los tractores. ¿Qué expectativas tienen en 2 años que son clave para nuestra región y para nuestros países? Elecciones presidenciales en Brasil el 2 de octubre y segunda vuelta el 30, y elecciones presidenciales 2023 en Argentina. Las expectativas son muy grandes, a su vez tenemos ciertos desafíos que pasar como país, pero como empresa nosotros vemos un crecimiento de forma permanente, digamos, o sea, venimos de una caída de lo que fue el 2020, una estabilización en el 2021 y tiene que ser solo para crecimiento de este año y los que vienen. ¿Cuál es el rol que le cabe a Camras, ¿no? Como una cámara que de alguna manera impulsa y articula las relaciones comerciales entre nuestros países?
Bueno, el negocio que está realizando Cambros, o lo que está generando con las distintas empresas, es el contacto con los distintos entes de gobierno, con los secretarios permanentes, dándole una mano a las empresas en todos estos nuevos desafíos que se están llevando a cabo. Quisiera preguntarle qué lectura hace de un mundo tan complejo y convulsionado como el que se vive hoy. El primer tema, que todavía el siglo XXI no ha encontrado un estilo de liderazgo. En el siglo XX hubo grandes líderes, para el bien y para el mal. Desde Roosevelt y Churchill por un lado, a Stalin o Hitler y Mussolini por el otro. Y luego tuvimos grandes dirigentes al final del siglo XX. A mí me tocó, como embajador en la Unión Europea, tener de dirigentes europeos a Margaret Thatcher en Inglaterra, Helmut Kohl en Alemania, François Mitterrand en España, Felipe González, François Mitterrand en Francia, sí. Felipe González en España y Giulio Andreotti en Italia. Imagínense el nivel de liderazgo que lanzó el gran proyecto de la Unión Europea, que hoy está debilitado porque no tiene este nivel de liderazgo. Entonces, hoy el primer dato es que no hemos encontrado la horma del liderazgo que un siglo apasionante y con grandes desafíos tiene todavía que enfrentar. ¿Cómo definiría ese nivel de liderazgo? Bueno, pasa hoy centralmente por las dos superpotencias. La existente, la que viene del siglo XX, de haber ganado 3 guerras mundiales, la primera, la segunda y la tercera, te insisto, que es la Guerra Fría. Y sin lugar a dudas la primera superpotencia mundial, y la emergente y desafiante, que es China. Y esto nos plantea muy claramente un escenario que tiene dos opciones. O se desarrolla el conflicto, y hoy estamos viendo algunos elementos que marcan la posibilidad de ese conflicto, o nos encontramos frente a un gran acuerdo de cooperación entre las dos superpotencias para que efectivamente podamos concentrarnos en combatir el hambre, cuidar el medio ambiente, derrotar el terrorismo y el narcotráfico. Esos objetivos requieren del acuerdo de las dos grandes superpotencias. Ahora, pareciera que el rol que asume Rusia con Putin pone en riesgo ese acuerdo. Exacto. Que en definitiva iría en pos de un mundo mejor, aunque suene altruista. Está poniendo en vilo y a todo el mundo en el riesgo de una cuarta guerra mundial. Bueno, ese es el riesgo. Hoy indudablemente hay diferencias sistémicas muy grandes entre China y Estados Unidos, entre el mundo oriental y el mundo occidental. Pero tenemos que encontrar la síntesis, porque indudablemente en un mundo global o vamos a un enfrentamiento o vamos a una cooperación muy activa, entendiéndonos como diferentes, porque somos y muy diferentes, pero ese es el gran desafío del liderazgo. ¿Cree que el eje del desarrollo económico se ha corrido de Occidente a Oriente? Bueno, ha habido un gran corrimiento. En lo comercial ya está materializado. Hoy el eje comercial del mundo, la locomotora comercial del mundo, es China. China tiene 130 países que son sus principales. Tienen a China, 130 países del mundo, la tienen a China como su principal socio. No más de 55, 56 a Estados Unidos. Y ese corrimiento ya está hecho. Por supuesto, lo comercial no es todo. Hay datos culturales, sistémicos, tecnológicos, militares, que completan el cuadro, pero indudablemente hoy el eje comercial y la locomotora comercial del mundo es la zona Asia-Pacífica. Usted fue embajador de Brasil también, y ¿por qué cree que el Mercosur está tan rezagado? ¿Por qué no logramos hacer un acuerdo con la Unión Económica Europea para lograr vender a terceros mercados? Yo fui el primer negociador de ese acuerdo. Fui negociador para el acuerdo marco que lanzamos el 15 de diciembre de 1995 y se firmó entre los jefes de Estado del Mercosur y de la Unión Europea en Madrid. Tardamos 25 años, ya mucho tiempo, pero lo logramos. No lo hemos puesto en práctica. Yo estoy convencido que el destino del Mercosur sigue pendiente y que tenemos que concretar el acuerdo con la Unión Europea y hacer otro con Estados Unidos y otro con China. Imaginemos qué Mercosur tendríamos ligado por acuerdos de libre comercio con las tres grandes potencias. Imaginemos créditos, inversiones, turismo. Ese es nuestro destino, hay que tomar la decisión política. Está todo dado para que lo hagamos. ¿Expectativas para el 2023?
Bueno, estoy seguro que la gente va a ganar y que esta situación que estamos atravesando se va a superar. El gran desafío ya no es la expectativa sobre el annus horribilis que todavía nos queda, sino si estamos en condiciones de enfrentar la unidad nacional que hay que construir desde la nueva administración. Yo creo que sin unidad nacional, integración regional y apertura al mundo no hay salida para Argentina. Primero quisiera, Tamara, preguntarte desde el punto de vista de negocios, ¿cómo viste este encuentro que es el primero post-pandemia? Bueno, la verdad, gracias por este espacio. En primer lugar, feliz de poder volver a reencontrarnos con un montón de gente que creo que era necesario y poder aprovechar este intercambio. Y después, con esperanza, ¿no? Después de escuchar las distintas charlas y el distinto intercambio, de ver el potencial que tenemos como país en distintos tipos de industrias y negocios, pero el potencial que tenemos para crecer dentro y fuera del país, exportar con industria del conocimiento, con la industria de energía, con energía renovable. Somos un país que tenemos un potencial enorme que espero y deseo por nosotros y por mis hijos que podamos realmente entre todos ver, explotar y explotar económicamente también, ¿no? Con impacto en nuestro país. Sí, poder superar estos tiempos de turbulencia, de incertidumbre, de altos niveles de inflación y enfocarnos no solo en el corto plazo, sino también, como bien decís, mirar el mediano y el largo, ¿no? Ojalá esto efectivamente, como decíamos, no solo quede en expresión de deseos, sino logremos establecer políticas público-privadas que eso lo permitan. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.